tardes. Siguiendo con nuestra clase, si tuvieran alguna pregunta sobre los contactos, ya vimos por qué la velocidad, por qué tiene que ser rápido para que el arco no tenga tiempo de formarse, ya que todo proceso físico se realiza en el tiempo. Si bien el arco es muy rápido porque es una magnitud eléctrica, si lo hacemos rápido, no vamos a evitar el contacto, pero sí vamos a evitar la máxima energía que nos puede traer ese contacto, ese arco, perdón. Y lo mismo al abrir. La idea es, al cerrar, que se acerque lo más rápido posible y al abrir, que se aleje lo más rápido posible, ¿no? Además, hay el segundo punto. La fuerza con la que se va a mantener cerrado el contacto tiene que ser una fuerza mínima. ¿Ok? Porque si no, la resistencia de contacto va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué digo una fuerza mínima? Porque podríamos darle más fuerza, pero eso significa más consumo de corriente y por lo tanto un mayor calentamiento de la bobina. Y bobinas que tienen que estar a veces permanentemente, se cierran una vez y están permanentemente encendidas. Por ejemplo, el transformador de una planta tiene que estar permanentemente conectado porque si lo desconectamos, desconectamos el transformador y la planta se queda sin alimentación. ¿Ok? Por eso se recurre a este tipo de conexiones, ¿no? Para poder, perdón, para poder mantener la bobina cerrada sin que llegue a una temperatura en que se destruye. Bien, ¿cómo se denominan en un plano eléctrico, cómo se denominan los, los contactos? Los contactos principales son aquellos que van a conectar y desconectar la carga. Son aquellos que llevan la mayor corriente. Se enumeran con números impares en un lado y números pares en otro, partiendo del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los contactos auxiliares, es decir, los que, por ejemplo, hemos puesto en esa última figura que hicimos, donde pusimos una resistencia y un contacto del mismo contactor asociado a ella, esos son contactos auxiliares, no llevan gran corriente. Como digo, están diseñados para un máximo de 10 amperios, 13, 14, 21, 22. Eso es un ejemplo. Podría ser 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Entonces, estos se emplean para los circuitos de mando y esto para los circuitos principales. Aquí deducimos que los contactos principales tienen un solo dígito y están normalmente abiertos. Los contactos auxiliares tienen 2 dígitos. Normalmente abiertos son 13 y 14, 23 y 24, 33 y 34. Normalmente cerrados son 11, 12, 21, 22, 31, 32. ¿Ok? Ven aquí que el 15, 16 no existe. 17, 18 tampoco, ¿no? 19, 21, 19 no existen porque empezamos aquí en 21. Las bobinas ya no se enumeran, sino se les pone una letra, normalmente A1, 2, A1, 2, y su descripción o su icono dentro de un plano
es un rectángulo y una conexión arriba y abajo, A1 y A2. Son los dos terminales de la bobina. También se puede poner una figura así cruzada. Normalmente este cruce se hace para los relés. Para los contactores se lo deja así. Normalmente. Y aquí tenemos, ¿no? Normalmente abiertos, normalmente cerrados. Para ambos relés, ¿no? Fíjense, aquí hay un círculo. Pequeñito, aquí no. Entonces, cuando utilizamos este tipo de nomenclatura en la bobina, utilizamos este tipo de nomenclatura en los contactos. Cuando usamos usamos este tipo de nomenclatura. Actualmente se combina con cualquiera de ellos. Cualquiera es válido. Bien. ¿Y cómo se designan los contactos? KM1, contacto número 1, función principal, o sea, contacto principal. K2M, contacto número 2 de la función principal. K3M, contacto 3 de la función principal. En los auxiliares, K2A, ¿no? K2, K2A también puede ser K3A y así. El relé térmico es un relé especial porque no se activa mediante una corriente eléctrica. Se activa mediante energía térmica. Y también esta energía térmica tiene que vencer un resorte para poder abrir. Entonces, un relé térmico, ¿cómo es? Lo cargamos en forma mecánica, mediante nuestra mano, ¿no? Un pulsador, se comporta como un pulsador. Y ahí queda retenido conectado. Y queda enganchado un martillito, enganchado para que el resorte quede presionado. Entonces, cuando pasa gran corriente, una corriente que excede los límites de este relé térmico, lo que hace es este martillo, perdón, este es el martillo, la traba, esta traba se acciona por el resorte. Es empujado y entonces el martillo que tiene un resorte sale en forma violenta y abre los contactos. ¿Y abre los contactos de fuerza? No. Abre un contacto de control. Pero lo tiene que hacer también con rapidez, porque ese contacto no puede llevar mucha corriente. Entonces actúa sobre un contacto de control. Ahora lo vamos a ver en un diagrama que hagamos. Entonces puede ser con retardo o sin retardo de un aparato mecánico de conexión. ¿Por qué se le daría un retardo? Porque, vamos a decir, si un motor está trabajando en una faja y está trabajando a su corriente nominal, o sea, su corriente máxima, digamos que fuera 50 amperios, ¿no? Y está a 50 amperios y de repente sube a 53 amperios. ¿Por qué puede subir a 53 amperios? Porque estaban cayendo piedras pequeñas a la faja y de repente cayó una roca, ¿no? Y eso hace que el motor tenga que consumir más para seguir arrastrando la faja. Y eso es momentáneo, porque una faja, ¿no?, de acuerdo a su longitud, puede pues pasar esa piedra en un minuto o en menos tiempo. Y entonces permitimos que haya esa sobrecarga, le decimos muy bien, ¿cuánto puede tardar en pasar esta piedra? 30 segundos, ya. Le damos 30 segundos para ese tamaño de piedra, ¿no? Pasa y ahí hemos retardado. Si después de los 30 segundos
sigue en sobrecarga, vamos a decir que antes de los 30 segundos cayó otra piedra similar. Cae esta primera, pero queda ahora la segunda. Entonces, como el motor ya no va a poderse refrigerar adecuadamente, porque todo esto está hecho para refrigerar las bobinas, entonces se detiene antes de que llegue a una temperatura en que los bobinados se dañen. Normalmente esta temperatura está en 80 grados, es la temperatura nominal. Sin embargo, hay bobinados en motores que pueden llegar a más de 100 grados. Esto va a depender de la calidad del aislamiento que se le ha puesto. ¿Cómo se hace la conexión? Así. Estos son los contactos principales del relé térmico. Va en serie, aquí abajo va el motor. Entonces va en serie con el motor. Aquí arriba va el contactor. Entonces, entre el contactor y el motor se pone el relé térmico. Pasa aquí una corriente excesiva, digamos era 50, 53 amperios, con retardo. Pasaron los 30 segundos, seguimos en 53 amperios. Entonces, aquí se acciona un resorte que va a sacar este pin, ¿no? Que está sosteniendo. ¿A qué está sosteniendo? A que estos contactos en este caso se abran y en este caso se cierran. Asociado a este contacto cerrado, se tiene la bobina del contactor. Entonces, cuando este contacto se abra, la bobina del contactor deja de energizarse y por lo tanto los contactos que estaban aquí se abren y el motor queda sin energía. Y este otro contacto se lo utiliza para señalización. Se enciende un LED que indica motor 1 accionó por sobretemperatura. Designación F2F. Y vamos a ver aquí un ejemplo de esto, antes de pasar a esta segunda definición. Aquí tenemos el esquema de mando y aquí tenemos el esquema de fuerza. Aquí tenemos en primer lugar el interruptor termomagnético, que tiene una protección térmica y una protección magnética. En las siguientes clases vamos a hablar sobre este elemento que es tan útil y que requiere un capítulo aparte para su estudio. Seguidamente tenemos los contactos del contactor. En serie con ellos, como dije, el térmico, el relé térmico, la parte de potencia. Y en serie con él, el motor. Este FR1 tiene aquí sus contactos auxiliares. FR1 abierto, normalmente cerrado, perdón, normalmente abierto. FR2 también aquí. Y FR3 igual aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con estos tres motores, aquí también tenemos otro termomagnético, pero es que es en la parte de control. ¿Ya? Estos son monofásicos, estos son trifásicos. Entonces, viene aquí, todos estos están cerrados, y este es un pulsador normalmente cerrado. Si quiero que todo se apague, lo presiono y los tres motores se apagan. SB2 es un pulsador de arranque para el motor asociado al KM1, o sea, al motor M1. Vamos a ver este caso nada más. Pulsamos aquí.
Entonces, cerramos. Voy a hacer otra cosa. Mm, ok. A ver, cerramos aquí. En negro, ¿ya? La corriente entonces viene y activa el KM1. Pero este pulsador que yo acabo de pulsar, ni bien yo saque mi mano, se va a abrir. O sea, lo voy a cerrar por un momento nada más. No me voy a quedar ahí prendido, ¿no? Tengo que retirarlo. Entonces se va a abrir. Pero este KM1 tiene asociado aquí un contacto que está en paralelo con este pulsador. Entonces, ni bien se acciona la bobina, este contacto se cierra. Y ahora la corriente que venía por aquí, viene por aquí. Y ya podemos abrir este de aquí. Y ahora va a quedar sostenido por este contacto que es propio. A esto le llaman enclavamiento, ¿no? Es decir, el propio contactor ha enclavado uno de sus contactos para seguir encendido. Y si lo quiero apagar, muy bien, acciono entonces ahora este contacto. Se abre, la corriente se extingue y cuando lo suelto ya no vuelve a encender porque SB2 está abierto. Esa es la manera como se autosostiene, ¿no? También le llaman autosostenimiento, ¿no? Enclavamiento, diferentes nombres. ¿Y qué pasa, vamos a decir, si no abrimos aquí? Y hay un sobrecalentamiento aquí, hay una corriente excesiva aquí. Corriente del motor 1 excede. Y hemos dicho que le hemos dado 30 segundos de retardo, ¿no? Entonces, espera 30 segundos, sigue en sobrecorriente, FR1 actúa. ¿Y qué hace? Abre aquí y cierra aquí. Al abrir esta línea, fíjense que esta línea era la línea de corriente, ¿no? Entonces, al abrir esta línea, la corriente queda interrumpida y por lo tanto KM1 se queda sin energía. Y al quedarse sin energía, este se abre. Al quedarse KM1 sin energía, estos contactos de aquí se abren, con lo cual el motor se apaga. Así actúa el sistema térmico, el sistema de protección térmico. Por una parte está la parte de fuerza, o por un lado, perdón, está la parte de fuerza,
Y por otro lado está el control. Pero están interactuando. Sobre todo el control sobre la parte de fuerza para lo que es actuación y el lado de fuerza en el sensado de temperatura para accionar el control. Entonces, el relé térmico FR1 es un sensor que a su vez es actuador. ¿Por qué es actuador? Porque tiene aquí un contacto que va a abrir o cerrar. ¿Y por qué sensor? Porque va a actuar arriba de una temperatura. Entonces, este es el tipo termostato. ¿Ok? Entonces, este es el relé térmico. ¿Ya? Siempre, fíjense, está inmediatamente antes del motor. Inmediatamente. Aquí también lo podemos ver. Este es un sistema de inversión de giro. ¿Cómo se hace la inversión de giro de un motor eléctrico? Se permutan dos de sus entradas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí nosotros vemos de que la línea 1, si vamos bajando, 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 alimenta a U1 del motor. La línea 2, bajamos, alimenta a B1 del motor. Y la línea 3 alimenta a la línea B1 del motor. Por este lado. Ahora vamos por este lado. Ahora abrimos KM1 y cerramos KM2. La línea 1 viene por aquí y alimenta al 1. ¿Ok? La línea 2 viene por aquí y alimenta ahora al B1. Y la línea 3 viene por aquí y alimenta, perdón, al BW1. Y este alimenta al B1. ¿Qué ha pasado? Que hemos permutado la línea 1 y la línea 2, perdón, la línea 2 y la línea 3 que venían a alimentar al B1 y al BW1, ahora le hemos permutado. B1 ahora es alimentado por L3 y BW1 alimentado por L2. Es decir, que hacemos conmutado. Entonces, basta permutar dos, eh, dos entradas del motor para conseguir un giro, la inversión del giro del motor. Es decir, está girando en forma horaria, empieza a girar en forma antihoraria cuando hacemos esa permutación. ¿Ok? Entonces, en un motor asíncrono y en un motor síncrono también, basta con cambiar, permutar dos cables para que el motor gire en sentido inverso. Si volvemos a permutar otros dos cables, volverá al giro inicial. No necesariamente tienen que ser los mismos cables los que se permuten a su estado inicial para que el motor regrese a su giro inicial. Basta con que se permuten otros dos. Vamos a decir que yo he permutado L2 y L3, ¿no? Para que llegue ahora L3 a B1 y L2 a BW1. Y ahora permuto 1 con BW1. Entonces ahora la línea 2 llega a 1 y la línea 1 llega a BW1. Con eso regresé nuevamente
a mi giro original que era sentido real. Por supuesto que se desordenó todo, sí, se desordenó. Pero hemos logrado que el giro regrese. ¿Y dónde se hace el cambio? Aquí en la línea no, la línea no se hace aquí con estos contactores. Y si no tengo los contactores y ya ese motor se va a quedar fijo, girando en sentido inverso, entonces vamos, desconectamos aquí, vamos, y en vez de que este 4 venga al B1, hacemos que venga, perdón, al W1 hacemos que venga, perdón, en vez de que el 4 venga al B1, hacemos que venga al W1. Y el 6 lo llevamos al B1. Y ya está. Pero eso no es tan fácil, me dirán, porque aquí abajo se conectan unos peines. Bestial, no hay ningún problema. Lo hacemos aquí. La posición 4 del contactor la llevamos al 5 y la posición 6 lo llevamos al 3. Esos sí son cables. Son barras. Muy bien, tendrás que hacer otras barras. Nunca se toque esto, ni esto. Todo es aquí. ¿Preguntas? Bien. Vamos a hacer lo que se llama una pausa activa. ¿Ya? ¿Qué es una pausa activa? Es una pausa que vamos a hacer en clase, ¿ya? Que nos va a permitir que todo lo que hemos hablado hasta ahora sea asimilada en los próximos 5 minutos. Entonces, vamos a pausar la clase 5 minutos, pero no para que entremos en un chat donde se esté hablando cualquier otra cosa menos lo que la clase sea, de lo que la clase se ha tratado, o que llamemos por teléfono, o que nos distraigamos en otro curso. No, la idea de la pausa activa es que sigamos metidos en los conceptos, pero ahora lo tratemos de una forma más relajada. No significa que apaguen sus cámaras. Forma más relajada es decir, profesor, no entendí esto bien, sabe que a mí me parece esto, ¿no? Ya que ustedes no intervienen. Entonces, ¿cómo haría yo en mi proyecto? Y vamos conversando y nos vamos metiendo en el mismo tema, ¿ok? ¿Y esto qué produce? Produce en el alumno que haga una asimilación, es decir, interiorice los conceptos que hemos estado viendo. A mí lo que me interesa no es que estén presentes, lo que pasa es que es necesario que estén presentes para que aprendan. Lo que me interesa a mí es que aprendan. No que sea un curso más que lo lleve con un profesor que era un complicado, ¿no? No, que sea un curso donde ustedes dicen, llevé este curso y sé que puedo hacer tal cosa. No interesa qué opinión tengan del profesor. Lo único que sepan ustedes es que aprendieron algo. No perdieron su tiempo. No perdimos 16 semanas. Ganamos las 16 semanas para ampliar nuestro conocimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa pausa activa 5 minutos. Son 14:39, ¿no? 14:44. ¿Ok? Mientras tanto, seguimos, no se apagan las cámaras y me pueden preguntar, consultar. De repente tienen dudas en la parte eléctrica de un proyecto que están haciendo, me lo consultan. O sea, es más a nivel esto de un asesor, ¿no? Preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Alexander y Carlos, por favor, enciendan sus cámaras. ¿Ok? Entonces empezamos. Ustedes dirán,
Ya han pensado sus proyectos, creo que todos llevan fajas, ¿no? ¿Han pensado qué tipo de motor van a poner esas fajas? ¿Cómo van a eh, fabricar la faja? Por supuesto que este curso no es para que ustedes fabriquen, pero tienen que saber cómo van a fabricar la faja, es decir, los planos para la fabricación de la faja. Ustedes son, si no expertos, pero conocedores de lo que es Inventor. En Inventor pueden hacer el diseño. Ustedes saben cómo entrar a Internet, ahí pueden buscar diseño de fajas y sacar el modelo de ahí, porque eso sí les voy a pedir, ¿no? En un momento les voy a pedir tu diseño mecánico de la faja. En una de estas 4 actividades están. Y sería bueno que ya le estén pensando desde ahora. Incluso podrían decir, este es el diseño y tengo un fabricante que puede hacerlo. Entonces, estupendo, ¿no? El proyecto, digamos, si algún día lo queremos realizar, ya está hecho hasta con proveedores. Tenemos planos, proveedores, toda la idea, es decir, todo lo que se necesita. Solamente hay que ponerse manos a la obra. Preguntas entonces. Sí, Diego, adelante. Profesor, buenas tardes. Tengo una Buenas consulta tardes. respecto a la alimentación del esquema de fuerza. Ahí, no me equivoco, está colocando un interruptor termomagnético, ¿no? Exactamente. En la parte de fuerza, déjame entrar. Aquí hay un interruptor de fuerza, ¿no? Ya. Es de mando manual, ¿ya? Ya sea motorizado o no motorizado, pero es mando manual porque cuando yo quiero lo conecto y cuando quiero lo desconecto. Y Una llevo consulta. una... Sí, adelante. Bueno, tengo entendido que también es necesario colocar un interruptor diferencial Diferencial, sí. En cuando este se caso trata no hay de... interruptor diferencial. No, claro, pero Sí, ¿cómo sería su ubicación si es que quisiera colocarlo en la parte de fuerza? aquí. Lo voy a Anterior, o graficar, sea, ¿ya? antes de la Lo voy a conexión al... dibujar. Ok. No, aquí. No se ha reflejado, ¿no? No, Ah, ya. Qué extraño. Ya, entonces lo voy a poner aquí en el... mm, Aquí. Ahora sí se reflejó, ¿no? Bien, ahí. sí, perfecto. Y ya el interruptor termomagnético, ¿no? Debe traer el diferencial, cuando lo pido con diferencial, ¿no? ¿Y qué cosa es un diferencial? Es solamente un circuito magnético, un toroide, vamos a decir, un transformador tipo toroidal, donde yo paso todos mis cables, mis 3 cables. Y la suma de corriente de los 3 cables, porque es un sistema trifásico, ¿cuánto debe ser? A ver, ¿cuánto es la suma de corrientes de los 3 cables de un sistema trifásico? Cero, porque un sistema trifásico se define que la suma fasorial de las 3 fases es cero y la suma fasorial de las 3 corrientes es cero. Entonces, cuando todo esté en orden, la suma que yo lo voy a captar a través de ese transformador toroidal va a ser cero. ¿Y qué me va a botar este transformador? Una tensión. Si las 3 corrientes son cero, la tensión, perdón, si la suma de las 3 corrientes es cero, entonces
se produce que la tensión en esta bobina es cero. Si se produce un desequilibrio, vamos a decir que esta fase se puso a tierra, se fue a tierra, entonces ya la suma de las tres no es cero. Es cualquier valor, pero no es cero. Y en ese momento la tensión da un valor, B. Y eso hace activar un relé. Y ese relé tiene un contacto en serie con esto. ¿Ok? Y ese contacto en serie abre y deja nuevamente la línea sin energía. Y por lo tanto, los tres motores caen. ¿Ok? Ese es el diferencial. Iría ahí además. Gracias, profe. Otra consulta. Bueno, he visto que cuando se trabaja hay, bueno, instalaciones en las que los equipos, digamos, el diferencial y el termomagnético son diferentes y a veces tienden a instalar el diferencial antes. ¿Sería correcto? Sí, cuando son diferentes, entonces yo puedo ponerlo en cualquier punto. Por ejemplo, lo puedo poner aquí, el diferencial. Y solamente va a abrir a este motor, porque el resto no tienen problema, ¿no? Cuando yo lo pongo aquí, si este se averió, los tres caen. Pero vamos a decir que estos motores no sean un conjunto de fajas que si uno se para, los otros también deben pararse, sino que son independientes. Entonces yo solamente le pongo el diferencial aquí y el contacto lo pondré aquí, en esta zona, para que abra solamente KM1 y al abrir KM1 solamente abre el motor 1. ¿A eso te referías? Sí, pero bueno, justo lo que le comentaba, he visto que lo instalan también antes que el termomagnético de la alimentación, bueno, la parte de fuerza. Sí, se puede poner antes, aquí, ¿no? Bueno, me refiero Y arriba de QM1. aquí. Sí, No es usual, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Poner este toroide, a menos que sea una bobina que se puede abrir, las cuales son muy caras, ¿no? Una bobina Rogoski, eh, se prefiere aquí, porque aquí yo abro el interruptor y este lado ya está sin energía. Desconecto mis cables y los paso por en medio de este toroide, porque este toroide es cerrado. Lo que pasa es que las bobinas de Rogoski son como una corbata, ¿no? Las pongo abiertas, encierro los tres cables y después con un perno lo cierro y ya está cerrada. Pero la bobina Rogoski es cara respecto a su equivalente eh, con núcleo toroidal, ¿no? Entonces por eso se hace aquí. Si se hace aquí, entonces yo debo desconectar más arriba, o sea, por acá. Y con eso estoy desconectando otra parte de la planta que no está involucrada en este problema, ¿no? Por eso siempre se prefiere toda maniobra hacerla después del interruptor. Si no, comprometemos otras instalaciones. ok, profe, Eso es gracias. criterio de diseño. En mi caso, yo prefiero hacerlo como les he dicho. Me parece práctico. Muy bien. Le agradezco a Diego que me permite no aburrirme, porque si yo estas clases las he preparado, me pongo a hablar y hablar y hablar, me aburro, ¿no?
Y ustedes también se aburren, si es que me escuchan hablar y hablar y hablar, ¿no? Llega un momento en que dirán, ¿por qué no se calla este profesor? Entonces, hablen ustedes. Si quieren que yo me calle, hablen. Y así tenemos una solución donde ustedes y yo salimos ganando. Y no hay mejor relación donde la relación es ganar y ganar. Ninguno pierde. Porque si alguno va a perder, entonces nos picamos, ¿no? No, ahora yo no quiero perder, ahora yo voy a ganar, y entonces estamos en un tire y afloje. Pero cuando ambos ganamos, felices todos, ¿no? Es como en un partido de fútbol que ninguno perdiera, que los dos ganaran, lo cual es absurdo, ¿no? Pero vamos a decir que se diera, ¿no? Entonces jugaríamos relajados, pues, ¿no? Haríamos espectáculo más que agarrarnos a las patadas cuando no nos salen las cosas. Bien, vamos a continuar entonces. Ya hemos hecho nuestra pausa, por si acaso, y nos hemos pasado. Pero está bien, está bien. La idea es que aprendamos. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro Fluid Sim, ¿ok? Y vamos a hacer un control para el autosostenimiento, para el arranque de un motor con pulsadores que se autosostenga, o sea, que se enclave, ¿ok? El primero, el más sencillo, y de ahí vamos a hacer otro, ¿no? Entonces vamos a dejar esto un momento y voy a abrir el Fluid Sim de Festo, ¿no? Esto se los pasé en la clase pasada. Se los puse en semana 1, semana 2 me parece, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hacemos es compartir la pantalla. Síganme ustedes, ¿ah? Hoja en blanco o editor, tensión 24 voltios, 0. Los voltajes de control normalmente son así, 24 voltios positivos. Y aquí vamos a sacar un pulsador operado manualmente. Entonces, este es, perdón, vamos a poner un interruptor. Y lo simulamos con este switch con retención. Entonces, QW1, vamos a decir, ¿no? Tratando de parecernos al esquema que acabamos de ver. Después vamos a poner un térmico y también lo vamos a simular aquí con esto. Voy a ampliar un poquito. Ya a este le vamos a poner, tal como le pusimos aquí, FR1. Profesor, pero este viene con su contacto cerrado. Ah, ok. Vamos a poner entonces un contacto cerrado aquí al costado. Perdón, un contacto abierto. Viene con su contacto abierto aquí al costado. Y le ponemos también FR1. Ya está. Ahora, después el térmico, ahora sí viene el push button, es decir, el pulsador.
Este pulsador es de allá. Pero primero, arriba de esto es el pulsador normalmente cerrado. Y este es un pulsador normalmente abierto. Y le vamos a dar ese B1 al cerrado y ese B2 al abierto. Seguidamente viene el contactor. Relé le ponen aquí, bueno, contactor o relé para nosotros tiene la misma función. Ya está. Y este le vamos a llamar también, como le hemos puesto aquí, KM1. Y ahora vamos a sacar un contacto abierto, general. Que le vamos a poner el mismo nombre que la bobina, porque es el mismo contacto, es el mismo, perdón, contactor. Y lo ponemos así, en paralelo con este interruptor. Y ya hemos acabado. Bien, y aquí nos saca algo. Nos dice, este contactor tiene contactos cerrados y abiertos. Y hemos usado un abierto en la columna 2. La columna 2 es esta. Ah, ok, falta esto. ¿Este a dónde va? Muy bien. Aquí vamos a poner un LED. ¿Dónde está el LED? Veamos. Aquí. Indicador de luz. Para que esto no se confunda, así o si no aquí. Ahora sí, podemos simularlo. Ajá, aquí está. Se quedó encendido. Vamos a decir, aquí no, en este simulador no tenemos motores, ¿no? Trifásicos. Vamos a decir que un térmico que actuó del motor se abre aquí y este se cierra y nos va a indicar que el motor 1 se ha detenido por sobrecarga. ¿Queremos reponerlo? Ya está. Y lo encendemos de nuevo aquí. Queremos pararlo porque ya acabó el turno. Venimos aquí. Tú una sola vez. Si queremos hacer un mantenimiento sobre esta línea, abrimos aquí y ahora por más que cerremos acá, no hay manera que se retenga porque está abierto el camino. Ahora sí. Este LED le podemos cambiar de color. Vamos a parar. Le podemos poner rojo, por ejemplo. Se puso en rojo.
Rojo significa que tuvimos un problema, ¿no? Retornamos, pero ahora para retornar hacemos eso. Siempre que se encienda la luz de sobrecarga, exceso de corriente, entonces vamos a tener que averiguar por qué sucedió esto. Tenemos que ir al sitio, ¿no? Verificar que el motor efectivamente está caliente, porque de repente es una falla del térmico. Vemos si efectivamente está caliente, entonces vemos por qué se ha calentado, ¿no? Exceso de carga, muy bien, sabes que le preguntamos a los operadores, siempre nos van a decir, no, todo está bien. Entonces, no, no ha pasado nada, ¿no? Solamente quiero saber si es exceso de carga para en algún momento pedir que se cambie ese motor por uno más grande. Porque siempre el operador va a decir, no, no, no pasó nada. Está asustado pensando de que algo hizo mal, ¿no? Y no se trata de que echarle culpa, sino de solucionar problemas. Así como ustedes cuando están en el laboratorio y de repente se quemó, qué sé yo, un operacional, ¿no? Viene el profesor y dice, ¿a quién se le quemó? Todo el mundo calladito, están soplando para que no se huela por su sitio, ¿no? Pero rápidamente uno se da cuenta quién ha sido, ¿no? Pero tienen temor. Ese temor en la industria no debe ocurrir, porque si no, no solucionamos nada. El decir no pasó nada es como enterrar la cabeza en el piso. Sí pasó algo y no lo queremos ver. ¿Okay? Preguntas sobre esto. ¿Lo han podido hacer? ¿Lo han podido hacer? ¿Todos? ¿Por qué todos no escriben? No son todos, ¿ah? Bien, entonces vamos a ir aprendiendo sobre térmicos. Ahora vamos a aprender sobre relés temporizadores. ¿Ok? Y para eso vamos a modificar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a hacer un sistema estrella-triángulo. O sea, un sistema que arranque un motor en estrella y después de que embaló, que es a los segundos, lo pasamos a triángulo. ¿Esto para qué? Para evitar la gran corriente que presentan los motores asíncronos cuando se arrancan. Alexander Gómez, si no enciendes tu cámara, te voy a seguir manteniendo como falto. ¿Ok? Porque ya todos les he puesto. ¿Ok? Valladares, por favor, baje su cámara porque no la veo. Vieveras, también, por favor, baje un poquito su cámara. Un poco más, Valladares. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora un sistema estrella-triángulo. Es similar. Y para darnos comodidad, vamos a pasar aquí a este editor. Por ahora todavía no nos conviene. Después lo vamos a hacer. Bien, entonces esto de ya no lo usamos. Ahora vamos a poner aquí un temporizador. Y vamos a bajar entonces esto. Y un temporizador lo encontramos en relés aquí. Y le vamos a poner este temporizador T. T1. ¿No? O si no,
Sí, temporizador 1. Y vamos a mover esto un poquito más allá. Bueno, vamos a... Y esto me genera un número 3 que me molesta, ¿no? Entonces voy a mover todo esto hacia acá. 3. Y este también 3 debería estar aquí arriba. Entonces voy a mover este un poquito más, creo. Ya está. 1, 2. Este 2 es el número de columna donde está. Muy bien. Y ahora voy a sacar un contacto cerrado de este temporizador. Y le voy a poner T1 también. ¿Ya? Y voy a poner aquí un contactor. Y lo voy a nombrar como, lo puedo nombrar como KM2 o si no, como K, K estrella 1, vamos a decir. Y voy a poner aquí otro contactor al costado. Que le voy a poner K triángulo 1, KT1. Y voy a poner aquí un contacto abierto. Del mismo temporizador 1. La función es esta. Los primeros 5 segundos, el contactor estrella debe estar encendido y el contactor triángulo apagado. Después de los 5 segundos y por siempre de ahí en adelante, KE1 se va a apagar y KT1 va a quedar encendido. Veamos si es así. Bueno, esto después lo conectamos. Muy bien, 5 segundos este prendido, este apagado. 5 segundos después, ya está. Esto bastaría. Bastaría. Sin embargo, no se usa esto por una cuestión de seguridad. Vamos a decir, ¿qué pasaría si cae uno se quedó encendido? ¿Cómo así, profesor? Si este se abre. Vamos a decir que se pegaron los contactos de cae uno porque ya es un contactor que está 3 años ahí funcionando y nadie se dio cuenta de que hay que reemplazarlo o verificar sus contactos. Y un día los contactos perdieron ese baño de plata, se quedaron en cobre y se quedaron pegados. Entonces el contactor está pegado. Y mandamos a encender este. Los dos estarían encendidos. Y se genera un cortocircuito hacia la línea, en la parte de fuerza. Aquí en control no, en la parte de fuerza. ¿Ya? Vamos, después vamos a buscar aquí el esquema de la parte de fuerza.
Ok, ya lo tengo. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna duda? Este no es el final, ¿ah? No es el diagrama final. Es un diagrama que funciona, pero no nos podemos contentar con el funciona, sino funciona bien, funciona excelente. ¿No? ¿Ok? ¿Preguntas? A ver, preguntas. A ver, Biberach, Natalia, dime, de acuerdo a lo que he explicado, hemos visto de que puede haber un posible problema si es que este contactor estrella sus contactos se quedan soldados y enciende también KT1. Te voy a poner, ahora voy a cambiar este esquema por uno diferente y todos vayan pensando porque a todos les va a caer su pregunta. Voy a compartir el documento que estábamos viendo en antes. Bien, aquí este es el mismo esquema. Similar, todavía no hemos llegado a este esquema que es el más completo. Entonces, ¿qué ocurre? Este sería el estrella, ¿ya? KM2. KM2 se quedan sus contactos soldados y entonces siempre está alimentando el motor. Aquí, bueno. Entra KM3. ¿Qué ocurre? Se cierran estos tres también. ¿Qué va a ocurrir en esta línea? La pregunta es para Bieberach, ¿no? Natalia, viendo este diagrama aquí en estas líneas, permíteme, en estas líneas, en estas tres líneas, ¿qué va a ocurrir? ¿Y qué le va a ocurrir al motor también? Si estos tres contactos se cierran y estos tres contactos se cierran. No hay que creo que era. Va a haber un corto, ok, pero el motor, ¿qué le pasa al motor? No funciona. ¿Se daña el motor? Sí, muy bien. ¿Y qué le pasa a la línea en la parte superior? Aquí. ¿Sigue funcionando? O sea, ¿sigue conectada la línea o se desconecta por algún motivo? Se desconecta, ¿no es cierto? Efectivamente. Bien, vamos a ver. Si los dos están conectados, viene una corriente por aquí. Se supone que vendría por aquí, pero también viene por aquí, porque este está conectado. Y como está conectado este, viene por aquí.
Viene por aquí y regresa a la línea. ¿Hay alguna impedancia que ha habido en este camino? No. Entonces es un cortocircuito. Lo mismo va a ocurrir si venimos por aquí. Hay un cortocircuito. Entonces hay un cortocircuito que le llaman simétrico. ¿Por qué? Porque las tres líneas se han cortocircuitado, no dos, las tres. Eso se le llama un cortocircuito simétrico, ¿no? Porque las tres están en igual condición de sobrecarga o es cortocircuito. ¿Y qué le ha pasado al motor? Veamos. ¿El motor le ha llegado corriente o tensión? No le ha llegado tensión, porque entre este punto U y Z, ¿qué hay? Fíjense que entre el punto U y X. El punto U está aquí y el punto X, no, el punto X a través de esto llega también a este punto. O sea que entre U y X no hay tensión. Entre B y Y tampoco hay tensión. Porque B, ¿de dónde parte? De aquí. De esta línea, ¿no? B parte de esta línea, el punto 4, ¿ya? Y si volvemos por el punto 4, por este lado, no va a haber tensión. Entonces veamos cómo llegamos al punto 4. Por aquí, ya está. Perdón, B y Y. Y debería regresar al punto 4. Y viene por aquí y regresa al punto 4. O sea que no hay diferencia potencial. Y lo mismo va a suceder entre W y Z. Entonces al motor no le pasa nada. La línea se ha cortocircuitado y por lo tanto este interruptor que tiene una protección magnética se va a abrir y va a dejar a todo el sistema sin energía. Y a eso se le llama limpiar la falla. ¿Por qué limpiar? Porque todos los demás circuitos o motores que pueden estar conectados aquí adelante, al ver un cortocircuito, también van a tratar de detenerse, ¿no? Porque cortocircuito, ¿qué significa? Tensión cero. Al actuar este interruptor, que actúa en forma muy rápida, entonces se limpió la falla y el resto de motores sigue funcionando como que si nada hubiera pasado. Entonces, conclusión, se apaga el motor, no funciona, pero no porque se malogre, sino porque no hay energía. Y el cortocircuitar de estas tres líneas ha protegido al motor. El motor no le pasó nada. ¿Ok? ¿Se entendió este Vieverach? Ok. O sea, esa es la manera como vamos a analizar nuestros circuitos, ¿eh? Para todos. A ver, Carvajal, no cabecees. Y para Aguirre, ¿puedes bajar un poco tu cámara? Ok. Estoy buscando un alumno con el que me encontré ayer. Ah, no, ese de máquinas. Bien. Alexander Gómez, vas a tener falta. Muy bien. Entonces, fíjense cómo, eh, cómo podremos simular esto en el FluidSync. Vamos a ver, ¿ya?
Ok, Renzo. Muy bien. Vamos a ir al FluidSim. Y quiero simular. ¿Qué hago? Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner conjuntamente con este temporizador un pulsador manual. Con retención. Abierto con retención. El cual lo voy a encender. Y lo voy a dejar encendido. Entonces ya el temporizador no va a tener acción sobre él. Y aquí le pongo push button 1, o si no, SB3. Ahí. Y voy a simularlo. Pum. Se quedaron los dos encendidos. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, no, esto no me va a pasar a mí? Yo voy a hacer otra cosa. Voy a poner aquí un interruptor, o perdón, un switch abierto, un contacto abierto de este KT1. No, perdón, un contacto cerrado, ¿ya? Cerrado. Y ahora lo voy a probar. Ahora ya no encendió, ya no se quedó encendido este. Pero este está encendido, sí. Pero ¿qué pasa? Que al poner a este KT1, asociarle aquí un contacto, al cerrar, este se abrió. Pero veamos, esta es la solución final. Veamos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en el intermedio, ¿no? Entre que este cierra, este activa y esto se abre, ¿no? En que este, perdón, porque basta que exista un milisegundo en que los dos estén conectados para que el cortocircuito ya se presente. Vamos a ver el transitorio. Entonces veamos. En el transitorio, este está encendido. Este temporizador, que ha estado cerrado aquí y abierto aquí, ¿no? Vamos a botarlo. Está aquí cerrado y aquí abierto. Entonces ahora este activa y abre aquí y cierra aquí. Entonces, ya no tenemos este. Ya no estamos en una situación anormal, ya estamos en una situación normal. Vamos a sacarlo.
Por ahora, dejémoslo. Entonces, T1, digamos, se cierra. ¿Qué pasa si este se cierra antes que este abra? Este sigue cerrado. Si este se cierra antes, KT1 abre antes que este se abra. Entonces, hay un momento en que KT1 está encendido, no está encendido todavía, por lo tanto, este está activado y este se cerró y activó. ¿Cuánto se demora en activar el KT1 su contacto cerrado para que abra? Más o menos 40 milisegundos, entre 40 y 50 milisegundos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay 40 a 50 milisegundos en que los dos están encendidos y se produce el cortocircuito. Pero profesor, también puede ser de que este abra primero y después este cierre, también. Pero las dos posibilidades están presentes. Sería un juego de probabilidades que en este tipo de situaciones no se puede dar. No puedo estar jugando a las probabilidades. No, nunca va a ocurrir. Entonces, vamos a poner aquí otro contacto. Cerrado también. Ya a este le voy a llamar KE1. Este mismo nombre. Y voy a ver. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si este cierra primero, como KE1 está accionado, este está abierto. Bueno, cierra este primero que este. No interesa porque este sigue abierto. Ahora sí ya abrió este. Ah, muy bien. Si ya abrió este, entonces KE1 se abre. 50 milisegundos después se abrirá este. Y entonces este va a entrar 50 milisegundos después. A esta conexión se le llama interlock. ¿Ya? A esta conexión así cruzada, cuando este impide que este encienda y cuando este impide que este encienda, se le llama interlock. Y vamos a verlo bien y voy a ampliar aquí a 10 segundos para observarlo bien. Fíjense, este abrió. Recién después de que este abre, este se cierra. Aquí, en el diagrama no podemos ver los 50 milisegundos porque es demasiado rápido, ¿no? Demasiado rápido. Pero en la práctica se da. Entonces, nos obliga a que tengamos estos dos contactos que le llamamos contactos de interlock. ¿Ya? Y con esto hemos solucionado todo. Me dirán, pero profesor, un ratito. En el diagrama anterior había aquí un contacto de KT1. Sí, puede haberlo. Pero eso no le añade, solamente funcionaría en el caso de que T1 se deteriore. Entonces se deteriora, se abre, este se abre, pero el motor sigue activado. ¿Ok? Lo apagamos
Y la siguiente vez que querramos encender, este se va a quedar ahí y este ahí. Permanentemente, jamás va a pasar de estrella a triángulo. ¿Por qué? Porque el temporizador se malogró, ya no temporiza. Y de repente no nos damos cuenta, o el operador no se da cuenta, porque el operador lo único que hace es operar, ¿eh? Él no se entera si pasó de estrella a triángulo, ni le interesa. Él va a decir, esta no es mi responsabilidad, no sé hacerlo, no sé reconocer si este está en estrella, en triángulo. Para mí eso no, no lo conozco, por lo tanto no es parte de mi función. Y tiene razón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a caer en estrella y el motor se puede quemar. O va a saltar el térmico. Por eso yo prefiero dejarlo así, porque en caso de que el temporizador falle, este cae y de repente el motor está funcionando y ¡pum! Se apaga. ¿Qué pasó? Ah, el motor se cayó. Si quisiera ponerle esta seguridad, tendría que ser algo para evitar de que mucho tiempo esté encendido el motor en conexión estrella. Ok. Ok. Entonces, ¿qué podría hacer? Porque dirán, bueno, ¿qué pasa si este motor es necesario que siga encendido? No, porque se caiga el térmico, no, porque nos para la producción, que nos cuesta una barbaridad. Nos malora todo el proceso de producción. Entonces, puedo ponerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Pondríamos aquí un contacto auxiliar abierto asociado a KT1, el cual lo conectaríamos aquí y aquí. Ok, muy bien, lo pongo ahí y sé que ya no va a parar. Pero la siguiente vez que encienda, se va a quedar encendido solamente en estrella. A ver, animémonos a darle una solución a esto. Ustedes y yo, ¿qué se les ocurre? Me van diciendo, lo vamos poniendo y vamos viendo si funcionó. ¿Ok? Retémonos, por favor, porque de eso se trata. El que no se reta, nunca falla, pero tampoco aprende. Cuando esté fuera de la universidad, recién va a ver que es necesario retarse, porque lo van a obligar. Y ahí va a empezar a fallar. Y ya como profesional no se puede tener tantas fallas, ¿no? Se puede fallar en algo, pero no en todo lo que nos manden a hacer. A ver, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos poner un contacto de KE1, ¿qué les parece? Si KE1 no cambia, entonces decimos, no vamos a seguir trabajando y paramos todo. ¿Cómo se haría eso? Entonces, nuestro sensor sería KE1, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Alexander, por favor, tu cámara un poco más bajo. Sí, requiero verlos, porque es una manera de ponerme en contacto con ustedes, ¿no? Más que vigilarlos. ¿Qué se les ocurre?
Pensémoslo juntos. Ya, voy a usar KE1. Si KE1 demora más de 10 segundos, entonces digo, ¿sabes qué? Esto hay que parar. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ustedes lo pueden hacer. Yo sé que ustedes lo pueden hacer, pero tienen que pensarlo. A ver, un temporizador. Exactamente. A ver, ¿cómo lo pondríamos? Diremos, si después de 10 segundos este sigue activado, entonces lo vamos a botar, ¿no? Otro temporizador. ¿Activado por cuál? Por KE1, ¿no? Entonces pondríamos aquí, vamos a juntar esto un poquito. Voy a poner entonces un contacto de KE1 abierto. Aquí, ¿no? Y aquí le pondríamos un temporizador. ¿O dónde pondríamos el temporizador? KE1 cierra en el primer momento. Pondríamos aquí un temporizador. ¿Ya? A ver, yo voy a poner y ustedes me dicen, no, no es así, si es así. Ya los piteos vienen después que yo lo haga. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer aquí? A este le voy a llamar un temporizador 2. T2. Ya está. Por ahora 5 segundos, no sé si será 5, 3, 1, qué sé yo. Entonces, este se cierra y este empieza a contar. No puede ser menos de 10. Digamos que si en el segundo 11, este de aquí, vamos a decir, 5 segundos sería muy poco. 11 segundos. Entonces, en 11 segundos, si este cierra y debe abrir. Si abre, este ya no actúa. Si sigue cerrado, este va a llegar a 11. Si llega a 11, yo voy a activar. ¿Qué puedo activar? ¿No? Es como que yo le diga, oye, vamos a hacer el trabajo. Ya, nos juntamos aquí 5:30. 5:31, cierro la puerta, ya no entra nadie y con lo que estamos hacemos el trabajo. Y tú no vas a figurar. Un switch, no, tiene que ser automático. No puede ser manual. Un switch normalmente cerrado, pero automatizado. Un contacto normalmente cerrado. ¿Dónde? A ver, tengo aquí el contacto normalmente cerrado. Ya. ¿Qué más?
A ver, pensemos. Los dejo pensando. 30 segundos, a ver. Arriba de la bobina KM1. A ver, veamos la bobina KM1. Aquí. ¿Ya? Y este va a estar gobernado o controlado por cuál, por qué relé. Por T2. Ok, T2. Ya está. Y entonces vamos a simularlo. Pero para simularlo necesitamos el contacto que antes teníamos aquí, ¿no? O sea, que K10, que este T1 sigue encendido. Vamos a poner otra vez ese contacto aquí, ¿no? Que nos obligaba a que siga más de 10 segundos. Y ese sí lo ponemos manual. Este será un SB3. Entonces veamos. Exactamente, ¿no? Después de un segundo que pasaron los 10, abrió. De repente un segundo es mucho. 10.2 segundos. No me permite el punto ni la coma. 10 segundos entonces. En los temporizadores que son electrónicos sí podríamos poner 10.2, ¿no? Entonces sabemos que 200 milisegundos después o 100 milisegundos después, si es que ponemos 10.1, ya esto va a abrir. Y no va a permitir que nada ocurra. ¿Ok? Entonces veamos nuevamente. Está. Este le hemos puesto 10. 11. Le había puesto 11 inicialmente, ¿no? Al tratar de cambiarlo, es que nos fuimos a 10 y nos quedamos ahí. Ya está. Mientras menor sea el tiempo de diferencia entre estos dos, el sistema va a actuar más rápido, ¿no? Ok, entonces veamos. Este va a cerrar. Este no cerró. Porque este nunca abrió. Ahora vamos a abrir aquí. Todo está bien. Vamos a ver si funciona bien. Ya está. Llegó a 11, pero no abrió porque este ya estaba abierto, ¿no?
Vamos a decir que este se cae en este momento. No pasa nada, sigue funcionando. Y lo apagamos normalmente, lo encendemos pensando que todo está normal. Ya está, se acabó eso. Entonces, esto podría ser una forma. Muy bien. Entonces, grábenlo ustedes porque yo no lo estoy grabando. No lo voy a grabar tampoco porque ya tengo muchos. Eh, pero esto es interesante, ¿no? Lo que hemos llegado. Bien. Eh, a ver, voy a buscar algo. A ver, este es un esquema de una inversión del sentido de giro de un motor trifásico. Mando con pulsadores sin pasar por paro. ¿Ya? Entonces, eh, voy a ponerlo aquí. Este de aquí. Nos piden automatizar esto, porque esto es manual. ¿Cómo lo haríamos? A ver, démosle un poco de cerebro a esto. No es tan sencillo. ¿De qué se trata esto? Fíjense. Aquí tenemos la parte de control y la parte de fuerza. Lo que se trata es de lo siguiente. Tenemos un motor que vamos a decir está girando en sentido antihorario, conectado directamente por este KM1. Y queremos que gire en sentido horario. O sea, queremos invertirle el giro. No se lo reservar. Un momentito entonces. Ok. Ya.
Entonces tenemos este motor que está girando en sentido antihorario por la conexión que le hace KM1. Queremos hacerlo que gire en forma antihoraria, entonces vamos a ponerle este contactor y le cambiamos dos de sus fases. Para esto KM1 debe abrir y KM2 debe cerrar. Pero ocurre algo. Este motor, girando en sentido antihorario, tiene una inercia. Y no vamos a pensar que ni bien le ponemos el pulsador de parada, va a parar, ¿no? E inmediatamente podemos ponerle la conexión nuevamente antihoraria y todo va a estar bien. ¿Qué pasa si se está girando en sentido horario, hacia acá, y le queremos poner, en sentido antihorario, y le queremos poner en sentido horario? Tenemos que esperar que el motor pare. ¿Por qué? Porque si no, si le ponemos la condición inversa, vamos a estar haciéndolo actuar como un freno y va a generar y va a consumir una potencia que se puede destruir el mismo. Porque imagínense si está girando en sentido inverso y le metemos un sentido de giro contrario, entonces este motor va a recibir tensiones que él está generando por el L derivada de I respecto al tiempo y una tensión que se le está poniendo. Entonces eso puede llegar a tensiones de 1200, 1300 voltios que pueden malograr sus aislantes. Y con eso destruimos el motor. Entonces debemos esperar que pare. Y vamos a calcular cuál es el mayor tiempo, ¿no? Lo vamos a medir más que calcular. Y decimos ya, este motor a los 25 segundos ya paró. Ya de seguro que está parado. Entonces, vamos a trabajar con ese hecho, ¿no? Cuando es manual, yo puedo verlo. ¿Ya paró? Sí, allá. Entonces, ¿cómo actúa esto? Así, fíjense. Todo esto son líneas de protección, ¿no? Esta es línea de apagado. Entonces, aquí hay un pulsador doble de dos contactos. Cierro aquí y abro aquí. Cuando cierro aquí, este contacto está cerrado. Cierro aquí, entonces KM1 enciende. ¿Ok? Si quiero hacerlo en sentido antihorario, o horario, perdón, ahora cierro aquí. Cuando cierro aquí, abro aquí. Y ahora enciende este en sentido horario, pero en forma inmediata. Y eso no es lo que quiero. Quiero que cada vez que yo haga esa maniobra, se espere 25 segundos antes de realizar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos pensar. Fíjense que aquí también hay un interlock, KM2, KM2, KM1, KM1. Entonces, este interlock lo que hace es que cuando yo enciendo este, KM1 ingresa y abre aquí, de tal manera que este ya no va a poder entrar, salvo que yo pulse aquí. Cuando pulso, este abre, por lo tanto, KM1 se vuelve a cerrar y ahora KM2 se enciende. Al encender KM2, abre aquí y ya no se puede encender KM1. ¿No? Hay un interlock, o sea, un interseguro, ¿no? Un seguro en caso de cualquiera de los dos ingrese. Pero yo lo voy a hacer además con 25 segundos.
Muy bien. Entonces, se los dejo como tarea para la próxima clase. ¿Ok? Muy bien. Yo ya les pasé lista mientras han estado ustedes en, en la pantalla. ¿Ya? Muy bien. Creo que nuestra clase es hasta las 4, que queda corta, ¿no? Sí, yo le voy a ir poniendo entonces una serie de ejercicios para que ustedes los resuelvan. Vamos de más sencillo a más complicado. ¿Ya? Profe, ¿podría repetir qué queda pendiente para la próxima clase? Ya, queda pendiente esto que estamos viendo. ¿Lo ven, no? Sí, esos El PPTs los hacer- puedes subir porque no están en el aula virtual. Sí, no está. Yo ahora lo voy a subir. Ok. Y aquí le voy a poner una nota diciendo de que esto hay que hacerlo en forma automática, de tal Ujú. manera que cuando el operador diga voy a invertir el giro, apriete un pulsador, se espere 25 segundos y recién ahí se realice el cambio. ¿Ya? Ya, ¿Ok? gracias. Y vayan, por favor, ya viendo sus proyectos. ¿Ya? La próxima clase terminamos con esto de controles y la hora de laboratorio la empleamos en ver sus proyectos. No pierdan su tiempo. Hagan ya un esquema de cómo piensan hacerlo para poder ayudarles y decirles esto va, esto me parece un poco complicado, ¿no? Para que ustedes vuelvan a decidir. Yo no les voy a decir esto está bien, esto está mal, no. Esto tiene buen rumbo, esto tiene mal rumbo, ¿no? Y para que ustedes busquen otros rumbos o esto tienen que tener cuidado en tales situaciones que se le pueden presentar, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, se los puedo ir diciendo. ¿Ok? Muy bien, eh, estimados estudiantes, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Ok? Gracias, profesor. Hasta luego entonces, hasta el próximo miércoles. Hasta luego, profesor.